qué bien. Pues buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde también. Después de la mesa anterior, pues bueno, seguimos con economía, seguimos replanteándonos la estructura y el reparto de la sostenibilidad de la vida. Y en la mesa que va a tener lugar ahora, vamos a hablar de cómo trabajamos hacia una economía feminista. La economía, como se ha planteado antes, es la ciencia que estudia la forma o medios de satisfacer las necesidades humanas mediante los recursos disponibles, que son siempre limitados, como ya hemos visto. Depende de dónde pongamos la cantidad de necesidades humanas o las necesidades humanas de quién y los recursos disponibles y dónde pongamos ese límite, nos dará una estructura económica u otra. El enfoque económico feminista incorpora a este estudio de la economía el análisis de las relaciones de género y, en lugar de poner en el centro de la vida el mercado o el salario, plantea la necesidad de que la vida continúe en su dimensión humana, social y ecológica para la presente y futuras generaciones. Y, por supuesto, que esta vida, esta dimensión humana, esta vida sea de calidad, una vida que merezca la pena ser vivida. Es muy importante, me parece muy importante esta visión de la economía, porque plantea la economía como una satisfacción social de las necesidades y no tanto de la felicidad individual. Un discurso neoliberal que estamos asumiendo como la necesidad de una satisfacción, cuando en realidad lo que tenemos es que trabajar con una perspectiva global de sociedad. ¿Cómo sería una economía al servicio de las personas? ¿Qué significa desmercantilizar la vida? ¿O qué caminos se pueden recorrer o estamos ya recorriendo para alcanzar estas propuestas? Estos son los planteamientos que nos llevaban en esta mesa. Le voy a dar la palabra a Silvia para acabar la introducción y luego os iremos presentando a cada una de las ponentes para que recordéis el nombre, sobre todo de cara a luego las preguntas para el debate. Gracias. Muchas gracias, Arantxa. Buenas tardes a todas y a algunos. La verdad es que es todo un placer venir a Zaragoza y encontrarse con un auditorio como este. O sea que enhorabuena a las organizadoras y enhorabuena, por supuesto, a todas las que estáis aquí. La verdad es que el tema de esta mesa, en realidad el tema de estas jornadas me parece esencial, pero hablar en un momento como el actual de economía feminista es imprescindible. Imprescindible porque en realidad el meollo de la igualdad, el meollo de nuestro discurso, el meollo del movimiento feminista en este momento, bajo mi punto de vista, radica en la economía, en cómo vamos a ser capaces de incorporar las necesidades de las personas a una economía que, como estamos viendo a diario, es atroz. Atroz porque no tiene en cuenta las necesidades de las personas, no tiene en cuenta la vida y, sobre todo, donde lo único que se tiene en cuenta es las necesidades de los que manejan en un momento determinado los hilos. Y cuando hablo de estos hilos es que no podemos hablar de economía solamente en resultados macroeconómicos. Esto que se nos habla todos los días, hablamos del PIB y, sin embargo, no nos cuentan qué se incluye en el PIB. Probablemente esta tarde las ponentes nos van a hablar mucho de ello, porque si hay algo aquí que es una mesa muy amplia, a mí lo que me gusta es lo diversa que es. Vamos a poder tener la oportunidad de hablar de los temas que importan y que más necesitamos reflexionar de forma conjunta. Así que yo no me voy a enrollar más, porque a mí lo que me interesa, igual que a vosotras, imagino, es escucharlas a ellas. De modo que cuando quieras te toca, la primera. Muy bien. Pues comenzamos con Rocío Echeverría, comunicadora social especializada en marketing social de Lima. Lleva en España algo más de un año, en Barcelona, donde trabaja como trabajadora del hogar, limpieza y de los cuidados. Actualmente forma parte de Sindiogar, Sindicato de las Trabajadoras del Hogar y el Cuidado, una definición que me parece muy bonita, que es un colectivo de mujeres organizadas para luchar contra la precariedad laboral, económica, política, social y emocional, especialmente en el ámbito del trabajo, del hogar y de los cuidados. Muchas gracias. ¿Sí? ¿Me escuchan? Gracias por la invitación tan cordial. Hemos venido desde Barcelona, dos activistas, parte de este sindicato, el primer sindicato de trabajadoras del hogar y los cuidados, aquí en España. Somos en su mayoría, en nuestra mayoría, migrantes, mujeres migrantes. Venimos de América, especialmente de Centroamérica y Sudamérica. Hay activistas de Asia, hay activistas de África,
Somos mayormente trabajadoras del hogar, muchas internas, que no pueden hacer este activismo político en el cual nos basamos aquellas que trabajamos por horas, se podría decir, en el sector limpieza y cuidado de ancianos, pero siempre sumergidas en esta precarización, ¿no? Una precarización que nos lleva, que nos hunde en un nicho en el cual tenemos que apoyarnos entre nosotras, porque si bien es cierto, ya estamos dentro de un sector que no tenemos todas las condiciones favorables en esta sociedad al ser mujeres, a eso tenemos que sumarle que somos migrantes. Y en muchos casos no tenemos esa estabilidad laboral gracias a proyectos de ley que se han venido efectuando por el gobierno anterior y el cual no nos permite salir de este nicho en el que estamos, en el cual tenemos que ejercer acciones que nos lleven a un trabajo digno, a canales de ayuda, de lucha entre nosotras, de poder visibilizarnos ante las entidades administrativas y sociales en Cataluña o aquí en España. Nuestro sindicato se desarrolla específicamente en Barcelona y por eso nuestros ejes de acción están focalizados ahí. Y pues yo le puedo decir que el Sindicato de Trabajadoras Sindiogar es un sindicato que se formó con este afán de poder tener un canal más directo para trabajar y luchar nuestros derechos con las diferentes entidades administrativas. Venimos trabajando desde el 2011, ya tenemos ciertos años, en el que poco, podríamos decir, pero que sí se ha logrado cambios para nosotras, pero que no deja de que o que no nos imposibilita el hecho de poder trabajar entre nosotras mismas, acciones y proyectos para cual poder salir de este hoyo en el que estamos metidas. Entonces, específicamente para entrar de lleno a lo que es la economía y cómo nosotros la visualizamos, Sindiogar trabajamos en este año y desde el año pasado en 4 proyectos fundamentales. Uno de ellos es arte y mimopolítica, en el cual desarrollamos el arte o lo vemos desde una formación social, en el cual desarrollamos diferentes actividades artísticas, siempre para manifestar a través político nuestras necesidades como tal, pero siempre a través de los mimos, a través del cuidado hacia nosotras mismas, de querernos, de apoyarnos, de abrazarnos y sentirnos juntas. Ese es uno de los proyectos que estamos efectuando como tal. El otro es Migróctonas, migrantes y autóctonas, que nos basamos en todos los saberes y conocimientos y en cuanto nos podemos desarrollar como migrantes y lo que traemos desde nuestros orígenes, en combinación o en fusión con los saberes y conocimientos de las mujeres locales o se podría decir autóctonas, ¿no? Cómo poder fusionar ese conocimiento y eso que vamos mostrando y demostrando como mujeres. Vengamos de los lugares de donde vengamos y poder cohesionarnos a las mujeres de aquí, de esta región. Otro de los proyectos que nos estamos encaminando muy bien es el Sabores y Saberes, que es un proyecto de economía netamente feminista, donde ponemos en valor nuestros saberes y sabores. Por eso encaminamos a lo que es catering, un catering social que nos permite brindar un servicio de alimentos. Preparamos comida propia de nuestras regiones, de nuestros países, de nuestras culturas. Tenemos muy buena aceptación porque tratamos de no hacerlo industrializado. Tratamos de demostrar que somos un grupo de mujeres que traemos una historia atrás, que traemos una precariedad, que podemos a través de la cocina manifestarnos políticamente de lo que podemos ser capaces de hacer y de lo que traemos nosotras a cuestas, ya sea positivo o negativo, pero que influye e impacta en nuestro desarrollo como aportantes en esta sociedad. Otro de los proyectos que estamos haciendo es Donas y Curas, que es a través del Teatro de las Oprimidas, que es un teatro que viene del Brasil. Podemos trabajar a través del teatro político, y lo estamos haciendo, recursos para nuestra lucha reivindicativa. Entonces, esos 4 ejes somos los que estamos desarrollando como trabajadoras del hogar a través del Sindicato Sindiogar y en el cual damos cabida a todas aquellas mujeres dentro de este ramo que venimos trabajando a veces y muchas veces invisibilizadas en esta sociedad, ¿no? Dentro, como ya lo dije, dentro de un nicho que lamentablemente el Estado español nos lleva y del cual tenemos que surgir y avanzar y sobrevivir como podemos.
Dentro de lo que es la economía feminista como tal, nosotras, como migrantes, como trabajadoras del hogar, nos consideramos de una manera muy peculiar y nos consideramos como otorgantes o nos consideramos en sí como otorgantes maximizadoras de beneficio. A ese punto hemos llegado. O sea, para quien que nos contrata, no importa nuestras necesidades, no importa si tenemos hijos, no importa si tenemos enfermedades, no importa nuestras ambiciones, qué deseamos en la vida. Somos trabajadoras del hogar. Lo que les importa es si somos buenas limpiando inodoros, si somos buenas sacando la grasa de su horno, si somos buenas arrancando la manchita que está en su piso o en su suelo, como dicen aquí. Entonces, pasamos a un nivel de mostrarnos como objeto, como una mercancía. Ya no somos seres humanos. Para nuestro ramo, para el campo en el que nos desarrollamos o tenemos que desarrollarnos por obligación social, somos objetos. Y es eso lo que queremos cambiar. No somos todavía. Yo tengo que grabando. Bueno, sí. Cubrimos necesidades. Es para nosotros importante, cubrimos necesidades dentro de muchos hogares. ¿Por qué? Porque cuidamos a los niños, ancianos, nos basamos en la preparación de alimentos, reemplazamos y cubrimos las carencias que muchas veces los miembros de una familia no pueden ejercer. Y esa es nuestra importancia. Y esa es la importancia que nosotros queremos recalcar, que queremos revalorizar, que queremos que nos respeten, que queremos que tomen en cuenta. El hecho de que nosotros trabajemos en un hogar no implica que somos mercancía o una máquina. Somos mujeres, tenemos una historia, una carga, emociones, ambiciones y deseos, y reemplazamos a través de nuestras funciones trabajos o, como se puede decir redundando, funciones vitales de la familia y de los hogares en sí. Entonces, queremos que se nos considere y se valore, que nos tengan una valoración real, una libertad para poner valor a nuestro trabajo, que no nos impongan si somos, si somos africanas, si somos latinas, si somos asiáticas. Queremos que se nos considere por aquello que podemos hacer bien, por nuestras cualidades y nuestras capacidades. Y porque queremos decirle también a través de todas nuestras actividades al Estado español que no somos una carga al venir acá como migrantes. Nosotras también somos aportantes, porque pagamos tributo a través de nuestros consumos, de nuestros pasajes, de nuestras compras de ticket. Entonces, somos aportantes también de una manera económica, y eso es lo que deben nosotras, el Estado español, revalorar y tener en cuenta para la consideración de muchos derechos que nosotras necesitamos como tal. Muchísimas gracias, Rocío. Ahora continuamos con Carolina García. Ella es salvadoreña, representa al colectivo Trabajadoras del Hogar y los Cuidados de Zaragoza, una asociación que defiende los derechos de las empleadas del hogar y cuidadoras de niños y mayores, dando a conocer sus derechos laborales, principalmente mujeres de origen iberoamericano. Es la presidenta de la asociación empleada que ya os he comentado y como tal fue elegida como una de las mujeres pregoneras para el pregón de las fiestas del Pilar de Zaragoza de este año, representando al colectivo de mujeres con empleos precarios y salarios muy inferiores. Muchísimas gracias. Espera, que no he terminado, que no te aplaudo porque no puedo, porque tengo las manos muy ocupadas, pero voy a terminar de decir mujeres con empleos precarios y salarios muy inferiores a los que tienen los hombres. Cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, es que quería hablar deprisa porque nos dijeron poco tiempo y para contar. Bueno, antes de empezar, bueno, quiero disculparme si digo algo malo, que estamos cogiendo un poco experiencia, ¿no?, en poder hablar en público. El empleo del hogar en España siempre ha sido pues, un trabajo invisibilizado, no reconocido como trabajo, primeramente porque ha sido hecho históricamente por las mujeres. Y es invisible porque se hace dentro de los hogares. No se reconoce porque, y que últimamente o en los últimos años se está siendo recargado sobre los hombros de muchísimas mujeres que hemos nacido fuera de este país. Y
¿por qué estamos aquí? No estamos aquí por casualidad las mujeres inmigrantes. Estamos aquí por lo que sucede en nuestros países, por la explotación de los recursos, por el colonialismo, por el patriarcado también, que nos saca fuera de los territorios. Y por eso estamos aquí. No es porque nos guste viajar. O sea, hemos sido de alguna manera obligadas por la violencia también que se vive. Entonces, aquí nos hemos encontrado también con un modelo también excluyente, como el de nuestros propios países también, porque allá también las trabajadoras del hogar están con otros derechos que no son igual que el resto de trabajadores, como aquí en España. Nos consideran personas de segunda categoría, que no somos sujetas de derechos. ¿Por qué digo esto? Primero, porque no tenemos igualdad, porque no nos rigen los mismos derechos como cualquier otro trabajador. No tenemos ningún convenio colectivo, no tenemos derecho al paro, que son derechos básicos prácticamente. A veces cuando vamos a los espacios políticos también o movimientos sociales, incluso nos preguntan o nos dicen, es que a vosotras os gusta estar de internas, por ejemplo. No nos gusta estar de internas. Es un trabajo que consideramos un trabajo de esclavitud, que ya no debería de existir, porque no puede recaer sobre una persona cuidar 24 horas y solo tener un día a la semana libre. Eso no puede ser. Según un reciente estudio hecho por Oxfam y por la Universidad Carlos III, 1 de cada 3 trabajadoras del hogar vive bajo el umbral de la pobreza. Eso nos dice la precariedad en la que se vive aún teniendo trabajo, porque hay muchísimas también mujeres buscando trabajo, o sea, que no lo tienen. Y que para nosotras que estamos en la asociación también nos enfrentamos con esa situación, porque muchísimas mujeres llegan con el objetivo de que nosotras le podamos ayudar a conseguir un trabajo. Realmente nosotras no podemos resolver esa situación. Nosotras nos hemos organizado primero para visibilizar todas las situaciones que vivimos las trabajadoras, para que se ponga, digamos, en el debate público el tema de los cuidados, que no es una responsabilidad solo de las mujeres, es una responsabilidad también del Estado, una responsabilidad de todas las instituciones. Incluso también de las empresas, porque las personas no nacen todos los días para llegar planchadas y comidas a una empresa. O sea, hay un trabajo detrás invisible que no está siendo reconocido. Con respecto a también las horas que se trabajan dentro del hogar, según este mismo informe, hay un 16% que declaran que trabajan más de 70 horas semanales. Y un 4.25% asegura que sus jornadas superan más de 90 horas. O sea, no sé la verdad en qué país vivimos, porque nosotras consideramos que venir a Europa veníamos a otra cosa, la verdad, pero nos enfrentamos con esta situación. El bienestar de unas personas no se puede sostener sobre la negación de los derechos de otras y tampoco sobre el dolor de unas madres que dejan a sus hijos en los países de origen también. Esa es otra de las razones por las cuales nos motivó también a organizarnos y de alguna manera sentirnos acompañadas y escucharnos también. Es que muchas mujeres dejan a sus familias y dejan a sus hijos también, se encuentran solas, además de que el trabajo se realiza en soledad. No estamos en una empresa donde tienes compañeras y compañeros de trabajo. Estamos solas, cuidando muchas veces a personas mayores. Las trabajadoras del hogar lo que pedimos es igualdad. Yo creo que eso es de justicia, ¿no? Estamos pidiendo que una de las reivindicaciones principales es a la aprobación del convenio 189, que este convenio lo aprobó la Organización Internacional del Trabajo en el 2011, ratificado en el 2013, aprobado ya por algunos países europeos, pero España todavía no quiere aprobar ese convenio, que es algo básico. No estamos pidiendo la luna, estamos pidiendo derechos básicos, o sea, no estamos pidiendo algo más. Este convenio, bueno, que esperamos que se ratifique pronto, que se ha dicho que en el 2019 se va a ratificar.
Esperamos que no sea una promesa como también sucedió en el 2011, que en el 2011 nos dijeron que íbamos a entrar a la seguridad social con todos los derechos en enero del 2019, y cosa que no pasó. O sea, hubo una enmienda que se presentó por el Partido Popular para retrasar estos derechos hasta el 2024. Y con el nuevo gobierno pues esperaba que esta enmienda se echara para atrás. Todas las asociaciones se organizaron para presentar 75 propuestas al nuevo gobierno para que se reconozcan los derechos mínimos, que eso es lo que se puede hacer, por ejemplo, para el reconocimiento de los cuidados, como lo más principal es el reconocimiento de derechos, reconocer que existe ese trabajo que muchas mujeres están haciendo también sin cobrar salario, o sea, en sus casas, que están haciendo, sacrificando su propio bienestar por otras personas. Para terminar, que ya me presionan por acá, decir que, bueno, que vamos a velar porque realmente esto se cumpla en el 2019. Vamos a luchar juntas y esperamos que también se cuente con las trabajadoras del hogar para realizar todas estas políticas para mejorar las condiciones laborales de todo este sector. Muchísimas gracias. Da muchísima pena cortaros, de verdad, ¿eh? Pero es que si no se nos puede ir. Bueno, ahora seguimos con Rosa Martínez. Ella es ecologista y ecofeminista. Estudió ciencias políticas y al concluir su formación en España se marchó a Francia y Alemania trabajando en diferentes puestos de gestión de proyectos de formación, educación y de I+D. Su primer contacto con la política llegó en 2001, año en que comenzó a militar en EQUO, de donde ha sido diputada por Vizcaya, por EQUO y coportavoz del partido hasta principios del 18. Ahora está trabajando como portavoz de Ciencia de Unidos Podemos en el Congreso. En concreto, se ocupa de asuntos relacionados con la transición hacia un modelo productivo más justo, democrático y sostenible. Buenas tardes. Muchas gracias a todas por venir, por aguantar estas horas de la tarde y ganas de seguir escuchando. Después de la charla que han tenido Yayo Herrero y Cristina Narbona, voy a intentar resumir o condensar lo que desde mi punto de vista es una dimensión fundamental en la economía feminista, que es el ecologismo. ¿Qué tienen en común la ecología y el feminismo? Pues comparten la lógica de dominación patriarcal. El patriarcado busca dividir en pares jerárquicos y con distintos valores todo: hombre, mujer, ser humano, animal, naturaleza, cultura, raza blanca, otras razas, y en base a esa lógica de pares opuestos, a uno de ellos lo considera inferior y legitima la dominación. Y esa lógica de dominación, si queremos acabar con ella, la lógica patriarcal sobre las mujeres, hay que romper todas las lógicas de dominación que impone el sistema. ¿Quién es el más beneficiado de estas lógicas de dominación? El capitalismo. De las mujeres obtiene sus trabajos de cuidado, sin los cuales no se podría sostener el sistema. De la naturaleza, recursos que creemos infinitos para producir y generar beneficio económico. De pueblos, de otros pueblos, mano de obra barata, sus ecosistemas para seguir produciendo. Y esta dominación lo único que hace es generar desigualdad, y cuando hay desigualdad hay vulneración sistemática de los derechos humanos. Y sin embargo, estas luchas las las organizamos de una manera compartimentada, cuando deberían ser compartidas. Hagamos un poquito de ciencia ficción. Imaginemos una sociedad igualitaria, corresponsable con los cuidados, sin brecha salarial, pero que no ha afrontado la crisis ecológica, que no ha hecho frente al cambio climático y que vamos hacia el desastre. ¿Es eso lo que queremos? Imaginemos ahora unas sociedades verdes, sostenibles, 100% renovables, bajo en emisiones, pero donde no se ha afrontado la desigualdad de género y las mujeres seguimos estando un escalón por debajo porque seguimos ocupándonos de los cuidados. ¿Es eso lo que queremos? Imaginemos ahora sociedades sostenibles, igualitarias, pero solo en el norte, porque seguimos expulsando nuestros residuos a otros países, seguimos explotando sus recursos y su mano de obra. ¿Es eso lo que queremos? Por tanto, creo que
la economía feminista, por un lado, tiene que ir más allá de la vida, porque cuando hablamos de la vida, ¿de qué vida hablamos? ¿La vida de quién? La vida es también los animales, las plantas, los ecosistemas, los flujos y los procesos naturales. Ya yo lo he dicho muy bien, somos interdependientes, pero somos ecodependientes. Así que una economía feminista debe hablar de la vida en general. Y la economía ecologista, la economía verde, debe ir mucho más allá de un futuro sostenible o de un modelo económico sostenible. Debe resolver la crisis de cuidados que vivimos en nuestros hogares por los recortes que hemos vivido en sanidad, en servicios sociales, pero también esa crisis de cuidados que estamos generando y que la cadena global de cuidados que Rocío y Carolina han explicado muy bien y que supone que miles de mujeres dejen a sus familias en sus países y que vengan aquí sin derechos, precarizadas, a cuidar a nuestras criaturas, a cuidar a nuestras personas mayores, a limpiar nuestra mierda, porque también hay que decirlo, y no les hacemos ningún reconocimiento. Y estoy harta en el Congreso de tener que oír facilitemos la atracción de talento, levantemos las tablas migratorias para ingenieros, para consultores, y nunca pensemos en las personas que vienen a cuidarnos. Pero también, cuando hablamos de transición ecológica, tenemos que hacerla con perspectiva de género, porque tenemos que tener mucho cuidado que esos nuevos procesos, esos nuevos cambios que estamos haciendo en nuestro modelo productivo no reproduzcan, no perpetúen esa desigualdad de la mujer. Y tenemos que hacerla también con perspectiva de género para las oportunidades de empleo, de vivir mejor, que se van a abrir con esa transición ecológica, no dejen fuera a las mujeres. Por lo tanto, transformar la sociedad, construir una sociedad igualitaria, el feminismo y el ecologismo se necesitan mutuamente. No son excluyentes, sino que van de la mano. Habrá patriarcado mientras sigamos explotando la naturaleza. Mientras sigamos explotando la naturaleza, habrá violación de derechos humanos, habrá opresión de los pueblos. Mientras los modos económicos sostenibles no introduzcan la igualdad de género, las mujeres seguiremos viviendo en desigualdad. Hay un artículo maravilloso que explica muy bien el patriarcado está matando el planeta. Ahí vemos cómo esa avaricia capitalista de controlar los recursos naturales genera guerras, cómo, lo hemos visto también esta mañana, las agresiones sexistas son armas de guerra, cómo la proliferación de armas está incrementando la inseguridad de las mujeres en muchos países. El patriarcado está matando el planeta y podemos decirlo más alto, pero no más claro. Por lo tanto, una economía feminista tiene que ser distributiva, tiene que repartir la riqueza, porque en este planeta hay riqueza para todo el mundo, pero está mal repartida. Tiene que ser regenerativa, es decir, tiene que recuperar el equilibrio de la naturaleza, tiene que tener en cuenta los cuidados, por supuesto, y tiene sobre todo que asegurar los derechos de toda la población del planeta dentro de los límites del planeta. Como decía, cambiar la sociedad tiene dos colores, el verde y el morado, y solo así aseguraremos los derechos de las mujeres y de las personas de todo el planeta. Insisto mucho en esto porque hay una línea política de sostenibilidad y de igualdad que no tiene nada de solidaridad, y el feminismo, como hemos visto, es un movimiento político solidario. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosa. La verdad es que sabíamos que iba a ser interesante y lo está resultando, vamos. Y falta todavía la mitad, así que vamos a por la cuarta, que es Caterina Serguidou. Me lo he apuntado porque el currículum que yo tenía no coincidía mucho con el suyo y entonces me lo he apuntado. Espero entender, Caterina, mi letra. Creció en Chipre, pero trabaja y vive en Grecia. Es investigadora de Historia Cultural y Antropología Feminista por la Universidad Panteion de Atenas y la Universidad del País Vasco. Firme defensora del Oxy griego, que dio como resultado un rotundo rechazo a las condiciones del rescate a Grecia, propuesto por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central, bueno, la Troika, que es como los conocemos en realidad, y que puso sobre la mesa las políticas restrictivas de la Unión Europea y la posibilidad de un país de abandonar el euro.
Es activista del movimiento feminista y forma parte del Consejo Político de Unidad Popular en Atenas. Cuando quieras. Buenas tardes. Quería empezar diciendo que me parece ilusionante participar en un congreso sobre feminismo aquí, en el Estado español, y tener la oportunidad de compartir ideas con todas vosotras, las luchadoras maravillosas que habéis participado en lo que yo llamaría momentos contemporáneos de hegemonía feminista, en realidad. O sea, muchas gracias al contexto y al municipio de Zaragoza por esa oportunidad. Ahora voy a leer mis notas porque no hablo en mi idioma. Antes de entrar en la economía feminista o la ausencia de la economía feminista, quería decir que para la generación griega y feminista más joven, el movimiento feminista, tanto en el Estado español como en el País Vasco, Cataluña, etcétera, es un referente. Más bien diría que para nosotras es una imagen de un futuro muy, muy lejano. Y no son pocas las veces que hemos preguntado cuál sería el manual de instrucciones para construir un movimiento tan fuerte y eficaz como el español. Pero también es verdad que esa experiencia está llegando a Grecia, aunque el debate y el nivel de organización no están a la altura del caso español. Es decir, que el feminismo, en gran parte en Grecia, no se considera un sistema de pensamiento y una metodología política completa, sino un espacio de mujeres que tienen demandas muy específicas, muy secundarias. Así se explica el hecho de que, lo decía a mis compañeras y no lo podían creer, que en Grecia no existe ni una economista feminista, o ninguna que conozca yo. O sea, no existe ese debate. Entonces, las demandas feministas están registradas en la gran categoría de las luchas sobre los derechos y la lucha para la igualdad, y ya está. O sea, tengo la fortuna de participar en las jornadas feministas y a la vez la desgracia de compartir una historia de ausencia, un antiparadigma, como diríamos en griego. Entonces, el feminismo en Grecia tiene una larga historia, aunque no siempre coincide con lo que llamamos luchas femeninas. Entonces, de toda esa experiencia, tiene un interés especial que nos enfoquemos en la experiencia del gobierno de Syriza, que es también una historia de ausencia de democracia. Un gobierno que era fruto de un movimiento muy fuerte contra los memorándums, que empieza del movimiento de indignados y se desarrolla entre 2012 y 2014. Lo que llama la atención y que en mi memoria y en nuestra memoria en general se ha inscrito así con esa frase, es que las mujeres durante las luchas contra el memorándum y las manifestaciones que rodeaban el Parlamento decían una cosa, decían: hoy no sé si voy a volver a casa. Si quieren, hablando de niños y hombres, pueden abrir la nevera y comer. Yo me quedo aquí, en la calle. O sea, las mujeres siempre empezaban así, que yo no sé si vuelvo a casa. Querían, no sé, romper el tiempo, el cronos, como diríamos en griego tradicional, el tiempo del patriarcado y del capitalismo, y estaban preparadas para vivir en un tiempo diferente, el tiempo de la calle. O sea, no es exagerado decir que la derrota del gobierno de izquierdas y la firma del memorándum el verano de 2015, esa tragedia griega, justo después del referéndum de Oji, se podría haber evitado si otro plan económico se hubiera aplicado. Un plan que hubiera puesto las necesidades de la gran mayoría y la protección de la naturaleza por encima de los intereses de los bancos y las exigencias de la troika. Un plan que podría escuchar el grito de las mujeres que durante los 4 años de lucha en la calle decían: yo no quiero volver a casa. Han sido muchos los debates de ese famoso plan B. Ese famoso plan B que nos han explicado muy bien hombres que tenían ideas muy grandes. Pero en mi opinión, ese plan, que no hemos hablado de eso, podría incluir también un plan de reorganización completa de la vida, que tendría en cuenta la situación del trabajo femenino remunerado y no remunerado en todos los aspectos de vida. Una economía dentro de la cual el cuidado de personas y los hogares no se considerara como una cuestión privada, una cosa que, como decían unos, lo resolveremos en el futuro.
Pero en vez de incluir a mujeres en las primeras filas del primer gobierno, de insistir en un proceso democrático que iría más allá de un debate sobre la protección de la eurozona o el coste presupuestario, el gobierno insistió desde el primer momento en esa idea que todavía no es hora de pedir mucho. Primero hay que resolver los temas grandes, la economía con mayúsculas. Y creo que es aquella depreciación de la democracia dentro y fuera la que revela la sujeción de esas políticas en una cultura antidemocrática, machista y contra el medio ambiente. O sea, ¿de qué otra manera podríamos explicar por qué, por ejemplo, las limpiadoras en Grecia, que han sido un símbolo de la lucha contra el gobierno de la derecha, ahora sufren persecución penal? ¿O por qué mujeres, niños y hombres viven en condiciones inhumanas en los campamentos de refugiados? Evidentemente, ya que existe una relación dinámica entre los ámbitos productivos y reproductivos, las consecuencias de esas políticas en la vida de las mujeres en Grecia han sido tremendas. Los niveles de pobreza, para dar un ejemplo, son impresionantes. El peligro, por ejemplo, de pobreza para las mujeres está en el 25% y Grecia está en el tercer puesto en violencia machista en Europa. Claramente, esa prioridad de aplicar las medidas económicas acordadas entre la Troika y el Gobierno no dejó espacio para pensar, planear y aplicar democráticamente una manera diferente de vivir y hacer política. No dejó espacio para escuchar a las mujeres. No se cuestionó ni en lo más mínimo el modelo económico convencional y la cultura capitalista y patriarcal. Y lo más grave, las mujeres que luchamos y participamos en las luchas contra los desahucios, contra los memorándums, por los salarios igualitarios, no participamos realmente en el planteamiento de una salida de la crisis verdadera. O sea, no, para decirlo más claro, no se cuestionó la hegemonía de un sistema neoliberal, aunque los movimientos lograron elegir un gobierno suyo. Entonces, para cerrar esa breve descripción, quiero también destacar que existimos, que seguimos, que los movimientos feministas durante los últimos años en Grecia han empezado a construir espacios, culturas y políticas que no se pueden ignorarse. Entonces nos toca a nosotras en Grecia reflexionar sobre la experiencia griega, hablar de esa aquí, aunque es un poco difícil hablar de esa historia, poner nuestra experiencia en el centro y empezar a ver el mundo desde nuestros ojos, ya que es hora de mirar la situación política desde nuestra posición como mujeres, feministas y seres políticos. Ya es hora. Muchísimas gracias. Seguimos con la quinta participante. En este caso le toca el turno a Carmen Castro, economista, consultora de género y fundadora de la plataforma Sin Género de Dudas, que probablemente muchísimas de las que estáis aquí conoceréis. Es una plataforma para la creación, intercambio y difusión del conocimiento con enfoque de género. Además, como activista social, está implicada en el Observatorio de Género sobre Economía, Política y Desarrollo y en la Plataforma por Permisos Iguales e Intransferibles de Nacimiento y Adopción. Autora de Políticas para la Igualdad, Permisos por Nacimiento y Transformación de los Roles de Género. Adelante, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes a todas. La verdad es que es un lujazo estar compartiendo este espacio. Estoy maravillada y eternamente y profundamente agradecida. Porque yo los biorritmos y el nivel de energía de estas últimas semanas no los traía en muy buena forma. Y dejarme empapar por lo que desprende este auditorio y todas las compañeras que han estado interviniendo justo antes y también por la mañana, que las he podido seguir por streaming, como que te da así el subidón y chute energético, ¿no?, que a veces necesitas cuando vienes así de capa caída. Bueno, yo retomaría algunas cosas que las compañeras ya han comentado para seguir avanzando, porque como son 5 minutitos y no da para mucho, yo abordo el feminismo como un proyecto ético de transformación social y para mí esos dos conceptos son elementos claves, ¿no? Yo estoy segura que probablemente sea una idea que muchas compartáis, ¿no? Es decir, es un proyecto ético, estamos hablando de derechos humanos, de derechos de la vida, de satisfacción de las necesidades humanas y de las no humanas, y tiene que ver con la transformación social, es decir, no es abanderar un sistema
de cambio de sujetos o cambio de protagonistas para seguir manteniendo las mismas reglas del juego, sino para provocar otra realidad posible en la que las reglas, por decirlo de alguna manera, o los criterios y los marcos de convivencia nos permitan alcanzar ese planteamiento o esa intencionalidad, ¿no?, que se aborda en ese proyecto de transformación social, que desde mi punto de vista, y yo creo que Rosa lo hacía referencia antes también, tiene que ver con la justicia redistributiva, que no es suficiente con los discursos que hablan de distribución social y económica, sino abordamos conjuntamente esa triple dimensión que requiere de esa confluencia, que es la justicia social, la justicia de género y la justicia medioambiental o ecológica, ¿no? Vale, a partir de ahí a mí me coloca muchas cosas, lo que pasa es que a veces no hay tiempo para explicitarlas todas, es decir, yo como feminista sueño con que consigamos en algún momento, igual yo no lo veo, seguro que no, pero en algún momento que consigamos acabar con la opresión de género que este sistema patriarcal nos impone a todas en nuestras realidades diversas, con nuestras diversas procedencias, con nuestras diversas identidades múltiples, en fin, con nuestras diversas lenguas, opciones, orientaciones, ¿no?, a todas. Y a veces el no explicitar todas las diversidades puede solapar el discurso con respecto a dar la idea de que hablamos de un ente hegemónico cuando sabemos que las mujeres somos plurales, diversas y además de identidades múltiples, ¿no?, incluso nómadas, ¿vale? Pero bien, lo digo para orientar por dónde voy. Como mi leitmotiv o mi compromiso sería conseguir esa otra realidad posible, identifico algunos factores o algunas causas que, desde mi punto de vista, nos hacen pupa, desde el planteamiento de cómo las trampas del sistema patriarcal se nos cuelan en la cotidianidad y se van poniendo distintos ropajes para irlas aceptando casi que con ese consentimiento al que Ana de Miguel se refiere cuando nos habla del patriarcado de consentimiento. Y parte de esas causas tienen que ver con qué es lo que hay detrás o en el origen de las profundas desigualdades estructurales que nos afectan en cuanto a posiciones sociales y condiciones de vida diferentes y desiguales entre hombres y mujeres. Y para mí, una de esas causas tiene que ver con la desigual asignación del reparto de tiempos y trabajos de vida. Aparte de cómo este sistema de organización socioeconómica se aprovecha y fagocita el trabajo gratuito que realizan y que vienen realizando fundamentalmente las mujeres para enriquecer y acumular esos procesos de voracidad y de depredación capitalista, pero además de eso, además de desmontar esa falacia y esa perversión del sistema económico, yo creo que replantearse la organización de los tiempos de vida y cómo la desigualdad de género está atravesando ese sistema de reparto nos lleva necesariamente a plantear, bueno, desde mi punto de vista, yo digo necesariamente porque estoy aquí en un foro de confianza, ¿no? Nos lleva a plantear en lo personal y en lo político qué tiempos son los que estamos dedicando a satisfacer nuestras diferentes dimensiones de la vida y cuáles son los costes de oportunidades, ¿no?, que estamos manteniendo. Cuando los costes de oportunidades de atender las necesidades y el bienestar de las otras personas, que no nosotras mismas, cada personita en sí misma, recaen sobre la misma parte de la población, es decir, sobre las mujeres, es un indicador claro de que ahí estamos entrampadas. Y para atender a ese desentrampamiento, desde mi punto de vista, un elemento fundamental es desmontar el sistema de roles de género y de estereotipos sexistas, raciales, heteronormativos, todas las diversidades que salen del estándar patriarcal. Bueno, pues desmontar ese sistema de roles de género para provocar no solo un cambio de papeles y un cambio en la organización de tiempos, sino también, fundamentalmente, un cambio en el centro de la vida, es decir, en qué ponemos en el lugar prioritario a la hora de tomar nuestras decisiones de qué es lo que necesitamos y lo que queremos para vivir. Bueno, hay muchas opciones para trabajar esta reorganización de tiempos de vida. Podríamos centrarnos en reducciones de jornada laboral, en tiempos para el descanso, para el ocio, pero en particular hay una pequeña pieza de políticas públicas, que es de la que mínimamente os quiero comentar, que tiene la capacidad o la potencialidad de poder actuar como palanca de cambio
en la modificación del sistema de roles de género, y son los permisos por nacimiento, que en la medida en que mantienen un esquema de desigualdad, transmiten expectativas desiguales con respecto a quién ha de asumir la responsabilidad de cuidados y transmite un patrón de género diferenciado. Apostar por permisos iguales, intransferibles y plenamente remunerados puede generar una plena potencialidad transformativa o género transformativa para cambiar ese sistema de roles de género y repensarnos conjuntamente cómo avanzamos en un modelo de sociedad que no esté basado en la naturalización de los cuidados, en la patriarcalización de las vidas cotidianas y que no esté funcionando desde un sistema falaz y falso de orden natural de género. Bueno, pues ahí vamos. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Y por último, e igual de importante, vamos a pasar a Alba del Campo. Muchísimas gracias, Alba. Ella es feminista y ecologista, periodista y asesora en transición energética. Trabaja en Si se puede Cádiz como asesora, ¿verdad? Y me lo ha escrito ella porque igual yo lo mío de los currículums hoy ha sido un poco desastre. Coordina las mesas de energía del Ayuntamiento de Cádiz y se presenta como candidata a las primarias de Podemos al Parlamento Europeo. Desde aquí, mucha suerte y cuando quieras. Bueno, muchas gracias. Es un placer estar aquí con todas vosotras. Impresiona mucho veros a todas elevadas y nosotras aquí. Una se siente más pequeñita, pero también muy arropada. Yo voy a hablar de energía, que es donde he puesto el foco de mi trabajo, de mi activismo los últimos 6 años y en particular en el cambio de modelo energético. Todas sabemos que la energía es uno de los pilares de nuestra sociedad, ¿no? Necesitamos la energía para todo, necesitamos la energía para vivir, pero también nuestra economía, todo depende del acceso a una energía, del acceso a una energía que hoy está con un precio por las nubes, ¿no? Pero de lo que se habla poco o de lo que no se había hablado mucho hasta la fecha es de cómo la energía también es uno de los pilares del patriarcado, porque no le habíamos puesto los ojos del género al sector energético. La energía había sido siempre, y sigue siéndolo hasta hoy, cosa de hombres, ¿no? Como el poder es gestionado por hombres. Y esto es un problema, porque estamos en un momento clave. Estamos en un momento en el que se asume ya que el cambio climático va en serio, que vamos hacia la catástrofe ambiental y que tenemos que ponerle freno, y ya los gobiernos empiezan a pensar y articular sus agendas de transición energética. ¿Qué sucede con esto? Que las agendas que hay sobre la mesa de cómo va a ser la economía y cómo va a ser nuestra sociedad y nuestro modelo energético de aquí a 20, 30, 40, 50 años sigue la misma lógica de la que están hablando las compañeras. Es una lógica neoliberal, es una lógica en la que las grandes empresas y sus tentáculos en la política están articulando la agenda y no están participando los sectores sociales que luego reciben los impactos del mal modelo energético. ¿Y qué sucede también? Pues que ¿qué papel estamos jugando las mujeres en esa agenda de transformación para los próximos 20, 30, 40 años? Pues que no estamos, ¿no? Ahí no estamos. Y lo vimos muy claramente el año pasado cuando el anterior gobierno convocó una comisión de expertos en energía para escribir la hoja de ruta de nuestro país a 30 años, ¿no? La descarbonización de la economía. Y vimos que en esa comisión de expertos creada con la gracia también, con la colaboración de los partidos de la oposición, se eligieron a 14 expertos y 14 expertos hombres. Entre los que había representantes del oligopolio energético, representantes de la patronal del carbón, representantes de empresas renovables, pero, oye, que no hubiera mujeres aquí no le llamaba la atención a nadie, como tampoco le llamaba la atención que nunca en España hasta ahora hubiera habido una ministra de Energía. Curioso, ¿no? La energía, cosa de hombres. Y
En estos años en los que yo he empezado a ir a foros, a congresos de energía y a contar las políticas energéticas que implementábamos en Cádiz, de lo que me he dado cuenta es precisamente del desprecio profundo que hay hacia las mujeres y hacia los conocimientos experienciales y el estereotipo que hay de experto en energía, que es un hombre blanco, ingeniero, economista, abogado, da lo mismo, pero es un hombre blanco de alto estatus que va a traer una solución y normalmente es una solución tecnológica. Porque el problema de la transición energética se ve como un problema de cambio de energías fósiles y combustibles fósiles a renovables. Y no va de esto. Estamos en un momento trascendental, como ya han explicado maravillosamente bien Yayo Herrero y Cristina Narbona, estamos en un momento de una encrucijada histórica en la que hay que coger las riendas y girar en dirección contraria. No podemos dejar la transición energética en manos del mercado y esperar que las empresas decidan por ellas mismas, bueno, ir adaptándose, reducir sus beneficios para favorecer a las mayorías sociales. Esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Entonces yo, como activista del Movimiento por la Democratización de la Energía y que llevo reivindicando años las renovables, me doy cuenta de que el sector de la energía ha sido impermeable completamente al feminismo. Pero completamente. O sea, es que no había ni mujeres ni nada que se pareciera al feminismo. Y en febrero de este año, ya bastante rebotadas con todo lo que estaba sucediendo, mujeres del sector energético decidimos hacer el primer encuentro estatal de mujeres de género y energía. Y entonces pusimos sobre la mesa, oye, nuestro mal modelo energético tiene impactos diferenciados sobre mujeres y sobre hombres. La pobreza energética afecta más a las mujeres. Somos las mujeres los que estamos gestionando la energía que sostiene la vida, las que estamos en casa gestionando la energía realmente que es para cuidar. Y somos las que cuando falta vamos a pedir y pasamos el papelón de pedir una ayuda a un ayuntamiento o a una ONG. Somos las que gestionamos la pobreza energética, que es el primer impacto negativo de nuestro mal modelo, que es priorizar los beneficios de unas empresas y ningunear las necesidades de la gente. Entonces vemos que en la pirámide del poder hay un pequeñísimo grupo de empresas energéticas superpoderosas que se dedican a expoliar y a saquear los recursos de otros lugares, y en la base de la pirámide vemos a las mujeres cuidando y recibiendo esos impactos. Pero no solo eso, en los estudios que hay ya de cambio climático con perspectiva de género, lo que nos dicen es que las mujeres son las principales afectadas por el cambio climático, ¿no? Y no solo eso, cuando hay estudios, porque tampoco hay demasiados, que hablan de los impactos de los macroproyectos energéticos que están haciendo estas multinacionales en países de América Latina, como ha hablado esta mañana Lolita, estas multinacionales, al final, ¿quién está padeciendo esos impactos? Principalmente las mujeres que tienen menor acceso a la tierra, que son las que cuidan y defienden el territorio. Y nos damos cuenta de que todo esto tiene sentido, pero no solo somos víctimas de este mal modelo, es que si realmente nos ponemos las gafas de mirar con diferencia, vemos que son mujeres las que en el territorio español están liderando el cambio de modelo energético con una perspectiva de derecho a la energía, de que la energía tiene que ser un derecho. Lo está haciendo la Alianza contra la Pobreza Energética en Cataluña o a nivel estatal otras organizaciones. Y vemos que no es casual que en los foros de energía no se invite a mujeres, porque le estamos dando un trasfondo y una lucha social al tema energético y una visión que realmente nos está dando de otros sectores. Entonces, esta exclusión de las mujeres de los espacios de poder en materia de energía está haciendo que la agenda neoliberal de transición energética vaya muy rápido, pero que se deje todo lo social fuera. Yo no digo que por introducir mujeres en esos espacios de toma de decisiones vaya a cambiar la agenda, pero que estás excluyendo necesidades, impactos, propuestas, conocimientos de las mujeres de esa agenda, eso es claro. Entonces, la apuesta la apuesta que transversalicemos también la energía. O sea, el feminismo se tiene que cargar de energía y tenemos que reapropiarnos de lo que es el discurso de la energía. Tenemos que tener voz en estos espacios y hacer el análisis de cómo tiene que ser una agenda de transición energética feminista. Y al revés, tenemos que meternos en los espacios energéticos y decir, oiga, señores, que no estamos en el siglo XIX, que el feminismo también tiene que entrar en su agenda y en sus vidas. Y ahí me refiero mucho a las organizaciones que están luchando por el nuevo modelo energético. Vemos que las asociaciones empresariales dirigidas por hombres, las cátedras por hombres, las propias empresas por hombres. Y hay un montón de mujeres trabajando en las energías renovables que están viendo su techo de cristal. Y muchas gracias.
Muchísimas gracias a todas las ponentes. En teoría teníamos hasta ya para el debate, pero como hemos empezado un poquillo más tarde, vamos a dar un poquito de tiempo para las preguntas. Así que es el momento que escribáis vuestras preguntas. No sé por dónde están para recogerlas. No veo gente recogiendo preguntas. Bueno, y con una mesa como esta te das cuenta de lo complicado que es moderar, ¿eh? O sea, esto de los 6 minutos ha sido horrible. ¿Hay preguntas? ¿Alguien recoge preguntas? ¿Hay alguna? ¿Sí? ¿Alguna más que se haya quedado en el tintero? ¿No? Muchas gracias. A ver, por aquí. Gracias. A ver si vienen con nombre alguna. Esta es para vosotras. Para Rosa y para Carmen. Estaba para las dos. Echarle un ojo. Y mira qué bien. Y esta es para ti. Bueno, mientras les dejamos que se lean un momentito las suyas, hay una que es genérica, que viene algo así, viene a preguntarnos, en general, ¿por qué no se incluye el tema de los derechos humanos en las pruebas de acceso a los ayuntamientos y demás administraciones? Como, por ejemplo, para las pruebas de acceso a los cuerpos represivos de seguridad del Estado. Pues sería interesante, pero estamos hablando de economía, así que les voy a dar las palabras, como vamos hacia allá, si os parece. Nosotros tenemos acceso. ¿La pregunta va con el acceso o con esto? Bueno, solamente aquí nos agradecen a nosotras como trabajadoras del hogar. Una mujer nos da las gracias por hacer visible nuestros trabajos, ya que ella considera que por primera vez en este país se hace visible un trabajo que muchas mujeres españolas han hecho a lo largo de la historia aquí en este país. Madres, abuelas, en condiciones infrahumanas. Gracias, nos dicen, por vuestro valor de dar la cara. Gracias a ustedes por escucharnos. Bueno, yo voy a aprovechar. Aprovechar de que deciros que la lucha que estamos haciendo, que es muy importante, necesitamos también que las mujeres de aquí se impliquen, o sea, no solamente nosotras, sobre todo en el tema de los cuidados. Recordemos que nosotras, por ejemplo, tenemos muchas cosas que nos atraviesan, o sea, que hay una desigualdad también con las mujeres españolas, no tenemos los mismos derechos, o sea, que a nosotras no solo nos atraviesa el género, nos atraviesa la raza también, o sea, que son violencias más agregadas por las cuales también tenemos que luchar todas. Bueno, solamente. Muchas gracias. La siguiente, si no me equivoco, era Rosa y Carmen Iván. ¿Era para ambas? Vale. Digo, que me ha pasado la chuleta rosa, que no vayáis a pensar que yo la acaparo, ¿eh? Digo, yo empiezo contestando. Desde aquí preguntan, ¿cómo podemos integrar los cuidados de una manera igualitaria entre mujeres y hombres dentro del capitalismo? Y la siguiente, ¿tienen que ser retribuidos económicamente o no? Bueno, yo creo que esto tiene miga. A ver, decimos que el feminismo lo que quiere es salir de este sistema, ¿sí? Plantear otro escenario, otra realidad y otro sistema económico, político y social. Ahora bien, como no existe el escenario Matrix, en el que nos tomamos una pastillita y entonces amanecemos ya en ese otro mundo, ¿no?, que queremos y en esa otra realidad, efectivamente hay que conducirla pues, a través de pautas con potencialidad género-transformativa, ¿no?, que nos permitan ir. Vale. Una combinación posible, hay muchas propuestas que podríamos poner sobre la mesa, pero una combinación posible que afecta el tema de tiempos y de roles
es cruzar los tres horizontes, corte, medio y largo, con políticas públicas que atiendan a la reorganización de los tiempos para una distribución más equitativa, y esto empieza por reducción de jornada laboral máxima, por ejemplo, para descentralizar el tiempo que pasamos en el ámbito remunerados, de los trabajos remunerados, invertir de una manera firme y rigurosa en crear empleo de calidad en el sector de los cuidados, que es algo que tenemos absolutamente por explorar en este Estado, y establecer políticas que permitan esa carga de potencialidad género-transformativa, pues como la reforma de los permisos por nacimiento para que sean iguales, intransferibles y remunerados al 100%. Es una combinación de tres posibles, pero no sería la única, ¿no? Además, en las políticas que se hacen en diferentes ámbitos de la administración pública se pueden ir incorporando en los procesos y en el cómo se organizan las iniciativas, los incentivos, establecer en el centro de atención cómo atendemos a los cuidados de la vida, cómo atendemos que la distribución de los tiempos, o sea, que el impacto que generamos con las políticas públicas que se desarrollen no provoquen una mayor brecha de género en la distribución de tiempos de vida, sino todo lo contrario, que incentiven al cambio de comportamiento masculino para que sean más permeables a la asunción de tiempos de cuidados y que facilite que las mujeres puedan diversificar sus diferentes intereses y dimensiones de vida en la distribución de los tiempos. Cuando se pregunta si tienen que ser retribuidos económicamente, yo me pregunto a mí misma, ¿de qué estamos hablando? ¿De los cuidados en sí? Es decir, de cómo atendemos las necesidades de otra persona, de las actividades domésticas, del tiempo que estamos atendiendo, ¿no?, en el ámbito familiar. Si hablamos de las actividades domésticas, yo creo que lo que hay que hacer es repartirlas entre las personas que conviven en un mismo entorno. Si hablamos de cómo hacemos emerger los cuidados como una necesidad social asumida desde la responsabilidad pública y colectiva, bueno, pues hay diferentes tipos de estrategias. Iniciativas de cogestión pública, privada y ciudadana, por ejemplo, a invertir en servicios públicos con unas garantías de calidad que atiendan las necesidades que tenemos las personas y que faciliten condiciones de igualdad de oportunidades para desarrollar otros ámbitos de vida. No me quiero enrollar demasiado. Rosa, ¿quieres decir algo? Gracias. Sí, muy de acuerdo con lo que ha dicho Carmen, pero a veces nos olvidamos que los cuidados no es que solo no sean remunerados, sino que ni siquiera tienen un prestigio social. Entonces, para mí sería importante también que la sociedad se reconociese el valor de los cuidados. Eso ya sería algo, ¿no? Porque pensamos que en nuestra sociedad se sigue valorando socialmente más al director de una fábrica de armas o a un banco que desahucia personas que a muchas de las mujeres que invisiblemente han soportado la vida. Y además recordemos que hay estudios que dicen si tuviéramos que pagar todo el trabajo invisible que hacen las mujeres en todo el mundo, no habría dinero, el sistema colapsaría. Entonces tampoco estoy segura de que darle un valor económico a algo como es cuidar no contribuya a alimentar la propia lógica capitalista que solo lo que se puede medir en euros tiene valor. O sea, que es una pregunta con trampa. Muchísimas gracias. Incidiría muy brevemente, ¿vale? Es decir, yo creo que hay una hipocresía social a nivel político que viene desde el ámbito europeo, pero que luego se traslada a otros ámbitos, como que se resume muy claritamente en esto que acabas de decir, Rosa, relacionado con esto, en que se ha abandonado la dinámica o la iniciativa de elaborar las cuentas satélites del Producto Interior Bruto sobre estimaciones de cómo contribuye a generar valor todas las actividades no remuneradas que tienen que ver con los entornos y los cuidados a las personas y a las actividades domésticas, pero en cambio desde el 2014 se incorpora como cuentas satélites la estimación de prostitución y, o sea, lo que contribuye económicamente al sostenimiento y a la reducción del déficit de un país y del tráfico, ¿no?, del narcotráfico. Quiero decir que estas cosas también merece la pena hablarnos. Sobre el valor social, ¿no?, podríamos ver cómo generamos valor social, si incorporando valor económico o haciendo que social, política y públicamente sea un valor compartido por todo el mundo, ¿no? Muchas gracias. Y Alba, terminas también aquí. Sí, es una pregunta larga. ¿Por qué si hablamos de economía feminista no somos capaces de cuestionar la colonialidad del poder?
No solo es la opresión de género. Hablar de energía es plantear la cuestión del modelo de desarrollo. No solo es la lucha de energía, es cosa de hombre, en la denuncia, sino que poblaciones se benefician del modelo y cómo se benefician. Y con las armas o con las herramientas del amo no destruirás la casa del amo, decía Audre Lorde. Yo estoy de acuerdo, claro. Lo que pasa es que en 6 minutos me resulta muy difícil, de verdad, plantear la agenda de transición energética, ecofeminista, decolonial que me gustaría. O sea, pido disculpas si lo que he transmitido es metámonos ya en las esferas de poder y ya está todo hecho. En absoluto. Lo que pasa es que para mí eso es un tema muy importante porque veo realmente que es un momento clave en el que las mujeres estamos emergiendo con una lucha feminista brutal y realmente ganando presencia en terrenos y en cuestionamientos que son clave, pero la energía, de verdad, o sea, va por otro lado. Y la mayor parte de las mujeres que conozco ni siquiera se atreven a decir una sola palabra de energía porque de eso no saben. Entonces, nos están comiendo el bocata, pero no el bocata de hoy, sino a 50 años. Entonces, por eso la urgencia de transversalizar y de incluir el feminismo. ¿Qué feminismo? Pues un feminismo un feminismo que tenga en cuenta las relaciones de clase, las relaciones entre países, las relaciones de género, las relaciones... Evidentemente, o sea, no es un feminismo aguachinado de queremos que mujeres ingenieras tengan trabajo. Pero ojo, también sí, o sea, también que las mujeres ingenieras tengan trabajo. ¿Por qué? Porque todos los estudios que hay a día de hoy de la transición energética, que ya ha empezado y lleva unos años, dice que dentro del nuevo modelo energético se reproduce exactamente lo mismo. Las mujeres, ¿en qué trabajan en las empresas de energía? Limpiando, de comerciales, atención al público, alguna ingeniera haciendo el trabajo de base y los jefes mandando. Es clave para mí recuperar las riendas de la energía si queremos cambiar la sociedad, porque si no, o sea, es una necesidad básica que hay que gestionarla socialmente. El nuevo modelo energético lo que nos abre la puerta es a un modelo distribuido, donde la energía se produzca allí donde se necesita. Ojo, donde se necesita. ¿Cuáles son las necesidades? ¿Energía para qué? Como dice Lolita, ¿no? ¿Energía para qué? Esta reflexión, ¿la estamos haciendo? Una vez hecha, ¿vamos a participar de ese cambio? Para eso hay que reivindicar que al menos empecemos estando ahí, ¿no? Mi opinión. Muchísimas gracias, Alba. Muchísimas gracias a todas. Ha sido un verdadero placer poder compartir este ratito con vosotras. Y digo ratito porque yo me hubiera quedado escuchándoos a todas y a cada una de vosotras con bastante más tiempo. En cualquier caso, es un placer de verdad tener la oportunidad de reflexionar sobre algo que de verdad creo que está en la base del feminismo hoy, y es la economía. ¿Qué queremos para el futuro, no solamente de las mujeres, sino de la sociedad en su conjunto? Muchísimas gracias a todas y os dejo con Arantxa.